Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la explicación de nuestra sección de historia de nuestro megasimulacro. ¿Qué tal les fue? Bueno, vamos a comprobar nuestras respuestas. Recuerden que este es nuestro primer bloque de las preguntas de historia, de la pregunta 1 a la 6. Y comenzamos. En la primera pregunta, la búsqueda de nuevas rutas comerciales debido al bloqueo entre Oriente y Occidente generó la toma y acuérdense, cuando tenemos este tipo de preguntas para completar, hay que leer todo el párrafo para tratar de situarnos en la época o el momento histórico que se nos está consultando. Tuvo como consecuencia el, ok, entonces aquí vamos a identificar que si estamos hablando de rutas comerciales y el bloqueo entre Oriente y Occidente, recuerden que esto se dio cuando fue la toma de Constantinopla y precisamente por este bloqueo se interrumpe la comunicación para la ruta comercial que conectaba a Europa con las Indias. ¿Y qué sucedió en ese momento? Bueno, vamos a ver nuestras respuestas posibles. Entonces, la búsqueda de nuevas rutas comerciales debido al bloqueo entre Oriente y Occidente que generó la toma de, bueno, ya les dije la respuesta, Constantinopla. Vamos a ver si coincide con la consecuencia. Tuvo como consecuencia el descubrimiento de América. Y esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Precisamente por eso que les comentaba. Cuando se da pues la toma de Constantinopla, que era uno de los puntos estratégicos para hacer el intercambio comercial entre Europa y las Indias o la India que era conocida en ese entonces, sobre todo el intercambio de las especias, eso ¿qué generó? Bueno, que Europa tratara de buscar otra forma de llegar y es cuando finalmente se descubre América. En la pregunta 2, ideales de la ilustración, ¿cómo? Aquí nuevamente una pregunta para completar, dos palabras que tenemos que localizar. Tuvieron la intención de limitar el poder absolutista del rey. Bueno, aquí vamos a situarnos también qué se nos está consultando específicamente. Uno, ya nos están dando el momento histórico, es la ilustración. Y dos, estos principios tenían énfasis en la cuestión de limitar el poder. Entonces estamos hablando de principios políticos. Vamos a ver nuestras opciones. División de poderes y soberanía popular. ¿Estos principios le suenan a principios políticos de la Ilustración? Efectivamente, lo son. Vamos a dejarlos aquí para seguir viendo nuestras respuestas. El uso de la razón y el método científico. Bueno, en realidad estos dos principios también son de la Ilustración, pero no están relacionados netamente con la cuestión de limitar el poder del rey. La laicidad y la libertad tampoco. También son principios de la Ilustración, pero no están enfocados en esta cuestión de la limitación del poder. La equidad y la rendición de cuentas tampoco. La rendición de cuentas en realidad va a ser un principio sí de la Ilustración, pero que se presenta un poco más adelante incluso del movimiento. Entonces, la respuesta correcta es la letra A. Y precisamente este primer principio, la división de poderes, lo que buscaba era dividir pues este poder en tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y con esto se pretendía que pues se pudiera eliminar ese poder absolutista que recaía en una sola persona. Entonces, estos principios van a ser división de poderes y la soberanía popular también, porque con este principio político lo que se buscaba era que los ciudadanos se empoderaran y pudieran reconocer que ellos podían elegir a su gobernante y la forma de gobierno. Y de esta manera ya no era el rey que, recuerden que en esa época se trataba que el rey era un enviado de Dios. Entonces, por lo tanto, no se podía elegir. En nuestra siguiente pregunta, ideología que sustentaba la no intervención del Estado en asuntos económicos, basándose en el lema del laissez-faire, laissez-passer. Entonces, aquí también ya tenemos perfectamente identificado la época. Esto es posterior a la Ilustración y de hecho esta ideología surge
Bueno, dentro del movimiento de la Ilustración, pero toma fuerza una vez que se dan a cabo las revoluciones burguesas. Entonces, esa ideología que procuraba que el Estado no interviniera en asuntos económicos, que pues otras iban a hacer sus labores, vamos a ver qué ideología era. El mercantilismo, no, porque esta ideología lo que procuraba, más bien basaba en que mm, la riqueza de un país se iba a sustentar en la acumulación de metales preciosos. Entonces, esta no tiene que ver. El liberalismo. Efectivamente, esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Por qué el liberalismo? Porque el liberalismo fue la propuesta ideológica que propuso pues estos intelectuales o netamente la burguesía intelectual que apoyó la Ilustración y pues cuyo principal interés era que el Estado pues quedara relegado a otras actividades para que los particulares, es decir, las empresas o los individuos, ya fueran los que se encargaran de mover a la economía. Por eso este principio, dejar hacer, dejar pasar. En nuestra siguiente pregunta, fueron antecedentes de la Primera Guerra Mundial, excepto, bien, aquí tenemos dos palabras clave. Una, antecedentes, es decir, qué pasó antes o qué fue lo que originó, que dio paso a este acontecimiento, excepto, es decir, el que no. Entonces vamos a ver nuestras respuestas. Rivalidades imperialistas, sí. Esto sí fue un antecedente y sí fue una causa de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente antes del inicio de la guerra vamos a tener estas rivalidades entre los diversos imperios, sobre todo imperios europeos, que van a estar buscando la mejor posición geoestratégica, el mejor acceso a materias primas, la mano de obra barata, y esto es lo que va a generar que esas rivalidades pues finalmente deriven en la Primera Guerra Mundial. La carrera armamentista. Bueno, este proceso de la carrera armamentista fue precisamente cómo los imperios trataron de desarrollar la mejor tecnología en armamento. ¿Para qué? Para poder defenderse de la amenaza de la otra potencia. Entonces era como estar desarrollando tecnología y demostrarle al enemigo para decirle, si me atacas, te vas a enfrentar con estos armamentos. Entonces, esta carrera armamentista también fue un antecedente de la Primera Guerra Mundial. La conformación de alianzas. También la conformación de alianzas fue una cuestión que estuvo muy presente antes de la Primera Guerra Mundial y precisamente se da en este tenor de decir, bueno, si ya estoy teniendo estos enemigos y si en algún momento me atacan, ¿cómo me voy a defender? Ok, ya tengo armamento, pero yo soy un país pequeño o en algún momento mi armamento se va a terminar. Entonces necesito aliados que en caso de un ataque también me puedan defender. Entonces todo este sistema de cuestiones previos a la Primera Guerra Mundial, les voy a dar un tip también que puede venir en su examen. Este proceso se llama paz armada, ese periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, nuestra respuesta correcta va a ser la letra E, D, el ascenso de los regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque este proceso corresponde a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 5, Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial porque, bueno, recuerden que cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, pues, de cierta forma, se mantiene al margen o no hace parte de manera formal de ninguno de, pues, las alianzas que están en conflicto en ese momento. Y es hasta que sucede un acontecimiento en particular cuando decide ingresar a la guerra. Vamos a ver nuestras opciones. ¿Ingresa porque Inglaterra le declaró la guerra a Alemania? No, no es en ese momento cuando ingresa. Alemania hundió el navío Lusitania, propiedad de Estados Unidos. Bueno, esto sí sucedió, pero no corresponde a este momento histórico. Esto fue en 1917 y de hecho este acontecimiento es el que detona la entrada de Estados Unidos, pero a la Primera Guerra Mundial. Entonces, no corresponde. Japón perpetró el ataque de Pearl Harbor. Efectivamente, esta va a ser nuestra respuesta correcta y es hasta que Estados Unidos recibe un ataque directo
cuando pues decide entrar del lado de los aliados para pues hacer esta especie de contrapeso y también defenderse, porque lo consideró, como les digo, un ataque directo. Italia firmó el Tratado de Londres. Bueno, esta también se descarta porque esto es de la Primera Guerra Mundial. Y vamos con nuestra pregunta 6. Característica del neoliberalismo. Bueno, vamos a leer muy detenidamente las opciones que se nos presentan, porque sobre todo en este tipo de preguntas o con este tema que tiene que ver con la globalización, con el neoliberalismo, es donde podemos tener un poquito más de duda porque son procesos bastante similares, pero vamos a ver nuestras respuestas. Privatización de empresas, servicios y la banca. Bueno, esta es nuestra respuesta correcta, la letra A, pero vamos a ver por qué las demás no. Incentivar la interdependencia entre las naciones. Bueno, siempre que en el examen vean esta palabra va a ser clave. Interdependencia, hay que relacionarla con el proceso de globalización, porque esa es una característica muy particular de la globalización, lograr como que esta cuestión de que si pasa algo en un país, aunque esté alejado a miles de kilómetros, va a impactar en otro. Entonces, eso es de la globalización. Creación de empresas paraestatales, financieras y de servicios. Bueno, este se va a descartar porque la creación de empresas paraestatales, es decir, paraestatales significa que sean del Estado, o sea, que el Estado las crea, las administra, sus empleados van a ser empleados públicos, entonces esta se descarta porque en realidad el neoliberalismo lo que busca es que el Estado también intervenga lo menos posible en las cuestiones económicas. Entonces, pues no es una característica que el Estado esté generando empresas. Y la última opción, incremento y redistribución del gasto público. Bueno, esta también se descarta porque el neoliberalismo no busca como esa cuestión de la equidad o la igualdad social a través de la intervención del Estado. Cuando estamos hablando de gasto público, netamente se trata de que el Estado o el país esté haciendo una distribución de los recursos que llegan a sus arcas. Entonces, esto no es un principio del neoliberalismo. En cambio, la privatización de las empresas que anteriormente eran públicas o del Estado sí es una característica principal. Y no solamente pues de empresas que tengan como finalidad producir algún producto en específico, sino también servicios. Servicios, por ejemplo, telefónicos, de distribución de combustibles o incluso los servicios educativos y de salud. Y bueno, la banca, pues bueno, todo lo que tiene que ver con los bancos. Entonces, con esto terminamos nuestro primer bloque de historia. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron con esta explicación? Esperamos les haya servido y nos vemos en un próximo mega simulacro. Hasta luego. Hola chicos, vamos a ver ahora la siguiente parte de nuestra explicación de la materia de historia. Ahora veremos de la pregunta 7 a la pregunta 12. Recuerden que este segmento hace más referencia a las cuestiones de historia de México. Entonces, comenzamos. En la pregunta 7, ¿fue la construcción de la identidad nacional en la Nueva España fue producto de? Bueno, entonces aquí tenemos que analizar por qué se construyó esta identidad nacional. Por identidad nacional, acuérdense que vamos a entender como esa cuestión de identificación que dan paso a un país. Por ejemplo, puede ser el idioma, la religión, las costumbres, etc. Entonces vamos a ver cuál de nuestras opciones pudo haber sido la causa de que en la Nueva España, lo que hoy es México, se construyera esta identidad nacional. El aumento de la población mestiza, el desconocimiento de la monarquía española, el impedimento de que los criollos ocupen las posiciones más altas en la política o las conspiraciones de Valladolid y Querétaro antecedentes de la lucha de independencia.
Nuestra respuesta correcta va a ser la letra C, el impedimento de que los criollos ocuparan las posiciones más altas en la política. Y esto tiene que ver precisamente con ese objetivo común que tenía pues esta casta, que eran los criollos, que precisamente porque no se les permitía acceso a más oportunidades y más puestos de poder, empezaron a organizarse y empezaron a tratar de separarse de lo que era España, es decir, identificarse como una nueva nación, los cuales también iban a tener derechos, los cuales también iban a poder elegir a sus gobernantes y, claro, tener estas posiciones de poder. En nuestra siguiente pregunta, ¿la principal actividad económica en la Nueva España fue? Las respuestas, vamos a verlas: agricultura, ganadería, importaciones o la minería. Y nuestra respuesta correcta es la letra D. La minería fue una de las actividades más importantes durante el periodo colonial, o sea, en la Nueva España, y principalmente se extraía plata. Incluso hoy en día México sigue siendo el primer lugar en producción de plata a nivel internacional. Y continuamos con la pregunta 9. En esta pregunta tenemos un párrafo en el cual hay que completar algunas palabras. Recuerden, cuando tenemos este tipo de preguntas, lo ideal es que demos una leída a nuestro párrafo para ubicar el momento histórico y sobre todo para ver qué dato es el que se nos solicita. Puede ser un nombre, puede ser un personaje, años, el nombre de algún tratado, etc. Entonces, vamos a ver. Mientras que la ley, bueno, aquí ya nos está preguntando sobre el nombre específico de alguna ley, legisló a favor de la desamortización, la ley lo hizo en pro de la libertad de imprenta. Entonces, con esto ya podemos situarnos que estamos hablando del momento de las leyes de reforma. Y con ello vamos a ir identificando nuestras respuestas porque a simple vista podría ser cualquiera la correcta. Entonces es necesario que tengamos el principio básico de cada una de estas leyes. Vamos a ver la primera opción. La ley Lerdo legisló a favor de la desamortización. Esto es correcto porque la ley Lerdo se enfocó en la cuestión de la desamortización de las propiedades de la iglesia principalmente. Y la ley La Fragua lo hizo en pro de la libertad de imprenta. Y efectivamente, la ley La Fragua, que se estipuló a partir de 1855, fue esta ley que regresaba la posibilidad a los ciudadanos mexicanos de poder expresar su inconformidad ante el gobierno sin que por esto fueran perseguidos. Por eso se garantizó en esta ley. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A. Las otras no lo son porque la ley Juárez no hablaba sobre la desamortización, sino sobre los fueros de la iglesia y los militares. Es decir, está como privilegio de que fueran juzgados de manera diferente a cualquier otro ciudadano. La ley Iglesias hablaba sobre la cuestión de los cobros que se hacían sobre ciertos procesos que llevaba a cabo la iglesia. Entonces, esta tampoco sería correcta y bueno, aquí se vuelve a repetir la ley Juárez. Entonces, nuestra respuesta correcta, la letra A. En la siguiente pregunta, la proclamación de la nulidad de las elecciones de 1910. Bueno, y con esto ya podemos situarnos en el momento por el año y porque estamos hablando de nulidad de elecciones. Estamos hablando del periodo conocido como Revolución Mexicana. La devolución de tierras a los campesinos, y recuerden, esta fue una también de las principales demandas de la revolución. Y reformas laborales son planteamientos del. Y vamos a ver, aquí aparecen en nuestras opciones diferentes planes en los cuales pues se nos consulta en cuál de ellos se estipularon estos lineamientos. El plan de Ciudad Juárez, bueno, este plan fue posterior a la cuestión de esta primera intención que se hizo de nulidad de las elecciones. Va a ser un plan que se firma tiempo después entre Porfirio Díaz y Madero para hacer como un alto al fuego, un cese de las hostilidades en el marco de la Revolución Mexicana. Pero ese no sería nuestra opción o nuestra respuesta correcta. La letra B, Plan de San Luis. Y efectivamente, el Plan de San Luis fue este plan que proclamó Madero
en el cual principalmente pedía la nulidad, es decir, que esas elecciones no contaran porque ya se presumía de un fraude y también porque exigía la no reelección. Acuérdense, el lema va a ser sufragio efectivo, no reelección. El plan de la Noria, bueno, este plan incluso fue antes de 1910 y lo irónico es que fue un plan que proclamó Porfirio Díaz para que Benito Juárez no se reeligiera. Y el plan de Guadalupe va a ser posterior ya como en las fases finales de la revolución, con el cual se desconoce al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces la respuesta correcta es la letra B. En nuestra siguiente pregunta, noten como nuevamente tenemos un párrafo y hay que completar. Viendo las opciones así rápidamente, bueno, vamos a completar con un nombre, un personaje, y también con una obra. Hay que ver de qué se trata. Mientras destacó como poeta romántico en el siglo XVIII, Diego Rivera lo hizo en el siglo XX con la obra. Entonces, aquí lo que tenemos que completar, uno, el nombre de un personaje que fue un poeta del siglo XVIII. Y Diego Rivera, que fue un muralista, entonces también aquí lo que tendremos que ver es, bueno, ¿cuál de estas obras fue de Diego Rivera? Y vamos a ver. Entonces, nuestra primera opción, Amado Nervo, sí fue un poeta destacado, pero Azul no es una obra de Diego Rivera. Por el contrario, Azul es una obra literaria. Entonces, lo descartamos. Ignacio Manuel Altamirano destacó como poeta romántico. En realidad no, Ignacio Manuel Altamirano destacó más bien como un político mexicano, precisamente durante el periodo de Reforma. Entonces también lo descartamos y también por la siguiente, El hombre en llamas no es una obra de Diego Rivera, es una obra de José Clemente Orozco. La opción C, Manuel Acuña. Manuel Acuña sí fue un poeta del siglo XVIII. Y Sueño de una tarde Sueño de una tarde dominical. Esta sería nuestra respuesta correcta porque Manuel Acuña fue un poeta romántico y Sueño de una tarde dominical es es una obra de el muralista Diego Rivera. Descartamos la última porque José María Velasco no es un poeta, fue un paisajista mexicano, entonces también la descartamos. Y la respuesta correcta es la letra C. Por último, en nuestra pregunta número 12. Con la reforma electoral que dio nacimiento al IFE, se logró en México. Bueno, aquí rápidamente un recuento. El IFE nace en 1990 y lo hace con la intención de que las elecciones se puedan realizar de una manera como separada del gobierno, porque anteriormente pues era el gobierno el que organizaba las elecciones. Por lo tanto, siempre se creía que las elecciones pues ya estaban arregladas. Al crear esta institución, lo que se buscó es que fuera una institución comandada o dirigida por ciudadanos que garantizaran la legalidad y la legitimidad de las elecciones y reconocer así finalmente pues a los ganadores de cualquier elección, tanto a nivel municipal como estatal y federal. Entonces, vamos a ver nuestras opciones y con este contexto, ¿cuál podría ser la respuesta correcta? Crear vínculos con otros países y servir como antecedente a la firma del TLCAN. Bueno, sabemos que esto es el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos y con Canadá, entonces estamos hablando de una cuestión económica que no obedece a las cuestiones electorales, entonces lo descartamos. Mantener dentro de la Secretaría de Gobernación el control de las elecciones del país, no, por el contrario, esto es lo que se buscaba evitar, es decir, quitarle esa facultad a esta secretaría de estar organizando las elecciones. La preservación del partido de Estado en todos los niveles del país y la desaparición del corporativismo, bueno, en realidad tampoco porque precisamente era una de las cuestiones que se buscaba, que el partido de Estado o el partido más fuerte en ese momento ya no tuviera injerencia directa en las elecciones y de esta manera pues fueran como más legales. Y nuestra respuesta correcta va a ser la letra D, la mayor participación de la ciudadanía y la alternancia de partidos políticos en el poder. ¿Y esto por qué fue? Bueno, precisamente por lo que les decía, uno de los objetivos del IFE era
generar esta participación y que la ciudadanía se diera cuenta que al no estar organizadas las elecciones por parte del gobierno, los resultados y todo el proceso que se estaba llevando por parte de los mismos ciudadanos, pues iba a tener un carácter más legal, o sea, no iba a haber injerencia del gobierno en manipular las elecciones. Por eso, las personas, los ciudadanos, aquellos que pueden ejercer el voto, se animaron a votar para hacer valer ese derecho y también para darle como esa legitimidad a, ok, ya no vas a intervenir el gobierno, nosotros vamos a decidir. Entonces, con esto llegamos al final de nuestra explicación de la materia de historia de nuestro mega simulacro. Muchas gracias, espero que les haya servido bastante. Hasta luego.